Se fue con alguien mejor y apareció 2 años después. Mi nombre es Daniel Reyes, tengo 27 años y durante 4 años estuve en una relación que, al menos para mí, ya tenía futuro asegurado. Con Valeria Montes no solo compartía tiempo, compartía planes. Hablábamos de mudarnos juntos, de crecer profesionalmente, incluso de cómo sería nuestra vida en unos años. Yo no tenía millones ni lujos, pero sí algo que creía suficiente: estabilidad, lealtad y ganas de construir algo real. Durante mucho tiempo pensé que eso bastaba. Hasta que un día, sin previo aviso, empecé a notar que ya no era suficiente para ella. Y lo peor no fue que se fuera. Fue la razón por la que decidió hacerlo. Todo empezó cuando Valeria consiguió un nuevo trabajo en una empresa grande. Recuerdo lo emocionada que estaba ese día. Practicamos juntos la entrevista, le ayudé a elegir la ropa, incluso la acompañé hasta el edificio la primera vez. Cuando la llamaron para decirle que estaba contratada, la abracé como si el logro fuera mío también. Y al inicio, todo parecía normal. Me contaba de sus compañeros, de lo exigente que era el ambiente, de lo mucho que quería destacar. Yo la escuchaba, la apoyaba, le decía que lo estaba haciendo bien. Pero poco a poco, las cosas empezaron a sentirse diferentes. Primero fueron detalles pequeños. Llegaba más tarde de lo habitual y cuando le preguntaba, respondía con cosas como: "Es que estoy adaptándome, es normal". Después empezó a cambiar su forma de arreglarse. No era algo malo en sí, pero se volvió más constante, más calculado. Perfume nuevo. Ropa más elegante incluso en días normales. Y una actitud distinta. Más distante. Las conversaciones que antes fluían, ahora se sentían forzadas. Había silencios incómodos donde antes había risas. Luego vino lo del celular. Siempre lo dejaba por cualquier lado, sin problema. Pero de un momento a otro, empezó a llevarlo a todas partes. Pantalla boca abajo. Contraseña nueva. Notificaciones que apagaba rápido. No dije nada, pero ya lo estaba notando. Y entonces empezó a mencionar su trabajo más seguido, pero no de la misma forma. Había un nombre que se repetía constantemente. Adrián. Adrián dijo esto. Adrián cree que tengo potencial. Adrián me está enseñando mucho. Al principio no le di importancia. Era su jefe, tenía sentido. Pero había algo en su tono, una especie de admiración que antes no estaba. Fue ahí cuando empecé a sentir esa incomodidad difícil de explicar. No tenía pruebas de nada. Pero tampoco tenía tranquilidad. Y aunque intenté convencerme de que todo estaba bien, en el fondo, ya sabía que algo se estaba rompiendo. La discusión no empezó como algo grande. De hecho, fue por una tontería. Esa noche Valeria llegó más tarde de lo habitual. Yo ya estaba en el apartamento, había preparado algo de cenar, nada especial, pero lo hice pensando en ella. Cuando entró, apenas me miró. Ni un beso. Ni un hola. Solo dejó su bolso y dijo, sin ganas: "Estoy cansada". Ahí fue cuando algo en mí se quebró un poco. No por el cansancio, sino por la forma. Le pregunté si todo estaba bien. Me dijo que sí, pero sin mirarme. Intenté mantener la calma, pero ya venía acumulando muchas cosas. Le dije que la sentía distante. Que casi no hablábamos. Que parecía que ya no quería estar ahí. Y entonces, explotó. Se giró hacia mí con una expresión que nunca le había visto. No era tristeza. No era culpa. Era frustración y algo más frío. ¿Sabes qué, Daniel?, me dijo. Estoy cansada de esto. El silencio que siguió fue pesado. Yo no entendía a qué se refería. ¿Cansada de qué?, le pregunté.
Y fue ahí cuando soltó todo. De esta vida. De esta rutina. De sentir que estoy estancada. Sentí que cada palabra me caía encima. Intenté defender lo que teníamos. Le recordé nuestros planes, todo lo que habíamos construido. Pero ella negó con la cabeza. Y entonces dijo la frase que me marcó. Daniel, tú eres buena persona, pero Adrián sí tiene futuro. Hubo un segundo en el que todo se quedó en silencio. Como si el mundo se hubiera pausado solo para que yo entendiera lo que acababa de decir. No solo me estaba dejando. Me estaba comparando y perdiendo. Intenté hablar, preguntarle si había algo más, si ya había pasado algo entre ellos. No respondió directamente. Pero su silencio dijo más que cualquier palabra. Evitaba mirarme. Evitaba responder. Y eso fue suficiente. Esa misma noche empezó a recoger sus cosas. Sin gritos. Sin lágrimas. Como si ya lo hubiera decidido desde hace tiempo, y solo estuviera esperando el momento para decirlo. Antes de salir, se detuvo en la puerta. Por un segundo pensé que iba a arrepentirse. Pero no. Solo dijo. Algún día lo vas a entender. Y se fue. La puerta se cerró. Y con ella, todo lo que yo creía que teníamos. Una semana después, ya estaba subiendo fotos con él. Sonriendo. Viajando. Viviendo esa mejor vida que, según ella, yo no podía darle. Y ahí fue cuando entendí algo doloroso. Ella no se fue de un momento a otro. Se fue mucho antes. Solo que yo fui el último en darme cuenta. Los primeros meses después de que Valeria se fue, fueron un golpe directo. El apartamento se sentía vacío. Demasiado silencioso. Había cosas de ella que se quedaron por semanas, una taza, una chaqueta, hasta un perfume que todavía se sentía en el ambiente. Y cada detalle era un recordatorio constante de lo que ya no estaba. Dormir era difícil. Comer, casi una obligación. Había días en los que me levantaba sin ganas de nada, revisando el celular como un reflejo, esperando un mensaje que nunca iba a llegar. Y lo peor no era solo perderla. Era la forma en la que se fue. La comparación. La sensación de no haber sido suficiente. Eso fue lo que más me golpeó. Durante un tiempo, dudé de todo. De mi valor. De mis decisiones. Incluso de quién era yo. Pero hubo un punto, un momento específico, en el que me cansé. Me cansé de sentirme así. No fue algo épico. No fue de un día para otro. Fue más bien una decisión silenciosa. Una mañana me miré al espejo y no me reconocí. Y ahí entendí que, si seguía así, iba a perderme completamente. Así que empecé con cosas pequeñas. Ordené el apartamento. Boté lo que ya no tenía sentido guardar. Limpié, no solo el espacio, sino también un poco la mente. Después retomé cosas que había dejado. Volví a estudiar. Me enfoqué en mejorar mis habilidades en desarrollo de software, tomé cursos online, pasaba horas practicando. Al principio costaba concentrarme, pero poco a poco fui recuperando el control. También empecé a entrenar. Nada exagerado. Pero constante. Y ese cambio físico, aunque pequeño al inicio, empezó a afectar algo más profundo, mi disciplina. Cada día que cumplía, por mínimo que fuera, sentía que estaba reconstruyendo algo dentro de mí. Dejé de revisar sus redes. Dejé de preguntarme qué hacía, con quién estaba, si era feliz. Porque entendí algo importante. Mientras yo seguía pendiente de su vida, estaba descuidando la mía. Los meses pasaron. Y sin darme cuenta, empecé a cambiar. Conseguí un mejor trabajo, con mejor sueldo.
Mi rutina se volvió más estable. Mi mente, más clara. Ya no me despertaba pensando en ella. Ya no dolía igual. Y un día, casi sin notarlo, me di cuenta de algo. Ya no quería que volviera. No por orgullo, sino porque ya no encajaba en la vida que estaba construyendo. Pasaron casi 2 años. Y en ese tiempo, no solo sané. Me convertí en alguien que Valeria nunca llegó a conocer. Pero lo más importante, en alguien que yo sí podía respetar. Habían pasado casi 2 años. 2 años en los que reconstruí mi vida desde cero, y en los que Valeria dejó de ser el centro de mis pensamientos. Ese día parecía completamente normal. Salía de una cafetería después de una reunión de trabajo. Llevaba prisa, tenía cosas que hacer, estaba enfocado en mi vida. Hasta que escuché mi nombre. Daniel. Me detuve. No por curiosidad, sino por la forma en que lo dijeron. Me giré. Y ahí estaba. Valeria. Por un segundo, mi mente intentó compararla con el recuerdo que tenía de ella, pero no coincidían. Ya no tenía esa presencia segura que llenaba cualquier espacio. Su mirada era distinta. Más apagada. El maquillaje no ocultaba el cansancio, y su postura reflejaba algo que antes no existía, inseguridad. No era la misma mujer que se fue creyendo que merecía algo mejor. Era alguien, golpeado por la realidad. Hubo un silencio incómodo. De esos que no sabes si romper o dejar que te consuman. Hola, dijo finalmente. Respondí por educación, no por emoción. Intercambiamos unas pocas palabras básicas, pero ella parecía nerviosa, como si estuviera ensayando algo en su cabeza. Hasta que lo soltó. ¿Podemos hablar un momento? Miré el reloj. No tenía ninguna urgencia real. Pero tampoco tenía interés. Aún así, acepté. Nos sentamos en una mesa afuera. Y ahí fue cuando empezó a hablar de verdad. Me contó que ya no trabajaba en la empresa. Que las cosas con Adrián no eran como parecían. Al principio, según ella, todo era perfecto, salidas, regalos, una vida que en redes parecía de película. Pero poco a poco, todo cambió. Control. Discusiones. Actitudes que antes no veía o no quería ver. Él no era quien yo pensaba, dijo, bajando la mirada. Luego vino lo inevitable. La caída. Perdió su trabajo. La relación se volvió insostenible. Y al final, él también la dejó. Ahí estaba ella ahora. Sin esa vida mejor. Sin esa seguridad con la que se fue. Solo, con las consecuencias de sus decisiones. Hubo un silencio. Pero esta vez no era incómodo. Era claro. Directo. Como si todo lo que necesitaba decirse ya estuviera en el aire. Entonces levantó la mirada y me dijo. Cometí el peor error de mi vida contigo. Esa frase, en otro momento, me habría destruido. Pero ahora no. La escuché sin sentir rabia. Sin sentir tristeza. Solo, entendimiento. No porque justificara lo que hizo, sino porque ya no tenía poder sobre mí. Me observó como esperando algo. Tal vez una segunda oportunidad. Tal vez una reacción. Pero no la hubo. Porque en ese momento entendí algo con total claridad. La persona que ella dejó ya no estaba ahí. Y la persona en la que me convertí no iba a retroceder. Después de ese encuentro, pensé que todo había quedado ahí. Un cierre tranquilo. Sin drama. Sin cabos sueltos. Pero estaba equivocado. Esa misma noche, Valeria me escribió.
Un mensaje largo. Demasiado largo para ser casual. No era solo un hola. Era una mezcla de disculpas, recuerdos y cosas que, claramente, llevaba tiempo queriendo decir. Sé que no merezco que me respondas. Pero necesitaba intentarlo. No sabes cuánto me arrepiento. No respondí. No porque quisiera ignorarla, sino porque no sentía la necesidad. Pero los mensajes siguieron. Al día siguiente. Y al otro. Audios. Más textos. Incluso fotos viejas de nosotros. Como si intentara reconstruir algo que ya no existía. Durante un momento, dudé. No de volver. Pero sí de responder. Porque, siendo honesto, hubo una parte de mí que recordó lo que fuimos. Las buenas etapas. Las risas. Los planes. No todo había sido malo. Y eso es lo peligroso. Porque los recuerdos bonitos pueden hacerte olvidar por qué todo terminó. Pero esta vez, hice algo diferente. No reaccioné desde la emoción. Pensé. Recordé cómo me sentí esa noche. Las palabras que dijo. La forma en la que se fue, sin mirar atrás. Y entendí que esto no era amor. Era consecuencia. Pasaron unos días más hasta que finalmente decidí responder. No para abrir una puerta, sino para cerrarla bien. Le escribí algo simple. Sin odio. Sin intención de herir. Pero completamente claro. No me perdiste cuando te fuiste. Me perdiste cuando pensaste que alguien más era mejor que yo. Tardó unos minutos en responder. Luego llegó su mensaje. Corto. Dolido. Como si finalmente hubiera entendido. No sabía lo que tenía. Leí eso, y por primera vez, no sentí nada. Ni satisfacción. Ni tristeza. Solo paz. No respondí más. El chat quedó ahí. Silencioso. Y con eso, también se cerró esa etapa. Porque al final, la decisión no fue rechazarla. Fue elegirme a mí. A veces creemos que perder a alguien es lo peor que nos puede pasar. Pero con el tiempo entiendes que no todas las pérdidas son derrotas. Algunas son redirecciones. Hay personas que se van no porque no te quieran, sino porque creen que afuera hay algo mejor. Y están en su derecho de buscarlo. El problema es que, en ese proceso, olvidan el valor de lo que ya tenían. Olvidan la lealtad. La estabilidad. El amor real, ese que no siempre es perfecto, pero sí constante. Y cuando la realidad no cumple sus expectativas, quieren volver. Pero lo que muchas veces no entienden es esto. El tiempo no solo pasa, transforma. La persona que dejaron atrás ya no es la misma. Ya no piensa igual. Ya no siente igual. Porque el dolor, si lo trabajas bien, no te destruye, te construye. Te enseña a ponerte primero. A reconocer tu valor. A no aceptar migajas donde antes dabas todo. Y ahí es donde ocurre el verdadero cambio. Porque ya no se trata de si alguien regresa o no. Se trata de que tú ya no estás en el mismo lugar emocional donde te dejaron. A veces, cerrar una puerta no es un acto de orgullo. Es un acto de respeto propio. Y cuando finalmente entiendes eso, dejas de preguntarte por qué se fue. Y empiezas a agradecer que lo hizo. Porque gracias a eso, te encontraste contigo mismo. Gracias por llegar hasta el final de esta historia. Si te gustó, no olvides dejar tu like, suscribirte y compartirlo con alguien que disfrute de relatos como este. Tu apoyo nos ayuda a seguir trayéndote más historias llenas de misterio,
drama y emociones intensas. Y si alguna vez viviste algo parecido, te leo en los comentarios. Nos vemos en el próximo video, con otra historia que no vas a poder olvidar.